Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Orando con los Salmos. Queremos empezar con mucha alegría y teniendo acá un invitado, Carlos Cárdenas. Él es seminarista de nuestro Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Está cursando el primer año de Filosofía. Carlos, bienvenido. Bueno, es una alegría para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes, agradecerles que me hayan invitado y bueno, aquí estamos con la gracia de Dios. Bueno, hermanos, como ustedes ya saben, estamos meditando algunos salmos de las Sagradas Escrituras y hoy Carlos nos ha preparado uno de ellos con base a las meditaciones de los Santos Padres y también de San Juan Pablo II. Así que Carlos, podrías empezar y nos podrías compartir qué es lo que dice este salmo. Bueno, el salmo que me corresponde es el Salmo 117. Vamos a compartir el salmo en lectura. Dice: Alabad a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. En la angustia invoqué al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, ¿qué puedo temer? ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, es mi socorro. Contemplaré la derrota de mis adversarios. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las gentes me rodeaban y en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco y en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor fue mi auxilio. El Señor es mi fortaleza y a Él canto los salmos. Él es mi salvación. Voces de júbilo y de victoria resuenan en las tiendas de los justos. La diestra del Señor ha hecho proezas. La diestra del Señor ha sido ensalzada. La diestra del Señor ha hecho proezas. No moriré, sino que viviré, para poder narrar las gestas de Yahvé. Me castigó rigurosamente el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del cielo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ellas. Te alabo porque me oíste y fuiste mi salvación. La piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Es la obra del Señor, es admirable a nuestros ojos. Ese es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocemos en él. Señor, sálvanos. Señor, haznos prosperar. Bendito quien viene en el nombre del Señor. Nosotros os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad la procesión con ramos hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, yo te alabaré. Dios mío, yo te ensalzaré. Alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Bueno, es un salmo muy hermoso el que compartimos y ubicándonos en el sentido de este salmo, es que contemplamos aquí una solemne liturgia de acción de gracias. Una solemne liturgia de acción de gracias. Y este salmo completa de 3 salmos que en la cultura judía se llamaba el Jalel Pascual, que son del Salmo 113 al 117. Bueno, y en el capítulo 8 del profeta Nehemías, podemos encontrar al pueblo de Israel que regresa del cautiverio de Babilonia. Había sido desterrado el pueblo de Israel. Y venía de regreso otra vez a su tierra. Venía otra vez a su tierra y hay todo en el capítulo 7 de Nehemías y en el capítulo 8, está toda una liturgia que después de un proceso, porque llegaron unos primeros, fueron reconstruyendo el templo, fueron restaurando, fueron enseñando a otros para poder transmitir todas las enseñanzas del Señor que se habían perdido en el tiempo.
El cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia fue un castigo que el Señor permitió, que el Señor lo permitió y el pueblo de Israel lo padeció como castigo, pero el Señor nunca los abandonó, nunca los abandonó. Por eso vemos pues que en el momento que ya han ido por partes, llega el grupo de los que volvieron del cautiverio con Zorobabel y luego los que siguieron, hicieron una gran procesión y se dice que esa procesión representaba al rey y era él el que llamaba a la alabanza y era contra la victoria de los enemigos de Israel que habían podido ser libres, pero fue una batalla que ganó el Señor, no el pueblo de Israel sino el Señor por ellos, porque el edicto del rey Ciro de Persia les dio libertad. Dijo, el Señor Yahvé me ha dado todos los reinos de la tierra, reconociendo eso. Y después, ahora hay que reconstruir el templo de Yahvé, porque hay que darle culto, porque todo me lo dio Él. Y ahí el pueblo de Israel encontró un retorno, el Señor cumpliendo su promesa. En esta procesión intervienen los sacerdotes, los laicos, los prosélitos, y se va realizando como por las calles de Jerusalén, según parece el tono del Salmo, se va realizando por las calles de Jerusalén hasta el templo sagrado, por las calles de Jerusalén. Entonces, en un primer momento del versículo 1 al 4 fue la invitación a la acción de gracias, del versículo 5 al 18 fue el reconocimiento de la ayuda recibida de parte del Señor, que fue Él el que salvó a su pueblo. Y del versículo 19 al 29 fue la entrada en el santuario. El mensaje esencial de este salmo es una invitación a la confianza. Una invitación a la confianza y que el amor misericordioso del Señor está por encima de cualquier problema que podamos tener o cualquier cosa que Él pueda permitir en nuestras vidas como castigo, porque son consecuencias que se deben asumir por nuestras decisiones, que Él llevó al pueblo de Israel a asumir las consecuencias de todo lo que había hecho. Entonces el mensaje esencial es que la misericordia del Señor triunfa. La misericordia del Señor triunfa por encima de cualquier obstáculo. Y es una invitación también a nosotros creer en el Señor, creer en su amor, creer en su misericordia, mantener encendida la antorcha de la confianza. Y bueno, también cabe decir que la Iglesia siempre ha visto en este salmo la Pascua del Señor, la gran Pascua de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Fue nuestro Señor Jesucristo a quien en esa angustia que tuvo, tanto en el huerto del Getsemaní, tanto en el momento en el que iba siendo entregado en manos del Sanedrín, en manos de los romanos y iba a ser crucificado, era Él en que invocaba al Señor. Él invocaba al Señor y el Señor lo escuchaba y el Señor lo sostuvo. Fue este mismo Cristo, Señor nuestro, de quien se dice que fue desechado. Lo dice el apóstol San Juan en el primer capítulo de su Evangelio. La luz vino, pero la oscuridad no la recibió. Y más adelante dice también vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Podemos ver también más adelante cómo el Sanedrín se reúne después de la resurrección de Lázaro, queriendo acabar con Jesús. Vemos también cómo después frente a Pilato, Pilato no encuentra nada y ellos dicen no, él subleva al pueblo. El Señor fue totalmente rechazado por los jefes, por los de su pueblo. Entonces este salmo nos hace referencia también a esta gran Pascua que es la Pascua de aquel varón de dolores que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro. Este mismo es al que le hicieron una procesión con ramos, al que le decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y fue el mismo que no fue entregado a la muerte. Dice, me castigó, pero no me entregó a la muerte. Es este mismo Señor Jesucristo quien fue castigado, no por sus pecados, sino porque cargó con nuestros pecados,
pero no fue entregado a la muerte. Y después fue glorificado en su ascensión y le dice a sus apóstoles: he recibido todo poder sobre el cielo y la tierra de mi Padre, antes de ascender. Es este mismo Cristo el que nos invita hoy a que como cristianos valoremos el domingo, a que como cristianos busquemos a la iglesia, que es quien custodia aquello tan hermoso que es la liturgia, en la cual nosotros recibimos esta redención, esta Pascua, manifestada tanto en este Salmo como en el libro de Isaías y como en la misma pasión del Señor. Como cristianos estamos llamados a asistir a la misa los domingos, porque allí recibimos y experimentamos esa gran redención que el Señor nos ha regalado, que es justamente la que se refiere este Salmo. Dos cosas esenciales que nos deja este Salmo: confiar en la misericordia de Dios, la confianza, y recurrir a la iglesia, a la misa, a la liturgia, a los sacramentos, como familia, como cristianos. Carlos, excelente, o sea, muy bonita la meditación, porque estos salmos lo encontramos generalmente en la liturgia, cuando rezamos ya sea los himnos en las laudes o en las vísperas o cuando asistimos a la Santa Misa, ¿no? Y como que ya primeramente conocemos el contexto en el cual se encuentra este salmo, ¿no? El pueblo de Israel que reconoce que Dios lo ha defendido de sus enemigos y que, claro, hacen esa procesión para poder celebrar esta acción de gracias al Señor. Entonces, como eso es algo muy significativo, porque yo creo que este salmo nos podríamos apropiar de él, porque yo creo que nos identificamos con el pueblo de Israel. O sea, nosotros somos los que estamos peregrinando, que tenemos muchos enemigos, y los enemigos no solo únicamente a personas de carne y de sangre, sino también los enemigos espirituales, porque sabemos que, como dice San Pablo, nuestra lucha no solo es contra seres de carne y de hueso, sino también contra los espíritus malignos que rondan por este mundo. Entonces hay palabritas del Salmo bien bonitas que dice: en la tribulación grité al Señor y el Señor me liberó, el Señor me socorrió. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido asediados por el enemigo? Ya sea porque nos desespera interiormente, porque nos acusa ante nuestras faltas, o quizá con tentaciones. Nosotros queremos vivir cristianamente, pero quizá el demonio está por ahí tentándonos con lo que fácilmente nosotros podríamos acceder. Entonces nos va presentando esa invitación al pecado, nos va acechando, y es impresionante cómo uno podría invocar al Señor con este salmo y decir: en el nombre del Señor los rechacé. A toda invitación del enemigo, a toda tentación, en el nombre del Señor los rechacé. Y como tú decías, Carlos, y me parece bien bonito y muy acertado, San Juan Pablo II dice pues que esta es la acción de gracias que nosotros queremos hacer. ¿Y dónde llega en su plenitud una acción de gracias? No solo en la oración o algo espontáneo que brota del corazón, sino más que todo yo creo que la obra más perfecta de acción de gracias, como tú ya lo dijiste, es la Santa Misa. En la Santa Misa el cristiano inclina su corazón delante de Dios para decirle: gracias, Señor, porque evidentemente el Señor está haciendo portentos en nuestra vida, nos concede la misma existencia, nos regala el don de la fe, nos auxilia de nuestros enemigos, sostiene nuestras familias, sostiene nuestro llamado, nuestra vocación, nos defiende contra el demonio, contra el mundo, contra la carne. Y qué bonito que este salmo que acabamos de leer, pues lo podamos rezar con fe viva y con estos mismos sentimientos del pueblo de Israel. Entonces, Carlos, no sé si alguna idea más quisieras compartir, aprovechando pues que ya faltan los últimos minutitos del programa. Bueno, sí, la importancia de la confianza, Juan, porque como comentaba al comienzo, el contexto que tenía el pueblo de Israel era que había sido infiel con el Señor y el Señor los entregó en manos de sus enemigos y los llamó a vivir ese destierro. Y por eso dice él acá: mejor es confiar en el Señor que confiar en los magnates, que confiar en los príncipes.
porque ellos no confiaron en el Señor y quisieron valerse de hombres y fallaron. Pero el Señor les mostró que a pesar de que tuvieron que asumir el castigo de las consecuencias de sus hechos, de sus actos, la misericordia de Él siempre triunfa y Él saca un bien mayor siempre. Él siempre saca un bien mayor para cada uno de nosotros en lo que vivimos. Muy bien, Carlos. Pues yo creo que el Salmo 117, ¿verdad? Salmo 117. 117 para que lo podamos buscar en nuestras casas y llevarlo a la oración, ahí con la familia o quizá frente al Santísimo y hacer una lectura orante, pero ya también este contexto del pueblo de Israel y sobre todo dejar que estos salmos vayan iluminando nuestra vida. De seguro nos vamos a sentir muy identificados en muchos aspectos de este salmo y qué bonito que pues le podamos decir al Señor, pues te doy gracias porque me has ayudado, porque me has liberado, ¿no? Y sobre todo también, Carlos, ya como para ir terminando, lo que tú mencionabas, que es bonito ver que en este salmo también se refleja al mismo Cristo, su obra mesiánica. Justamente Jesús a los fariseos les menciona este salmo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Claro, esto se cumple plenamente en Jesús. Fue desechado por los escribas, los sumos sacerdotes, por el mismo pueblo. Fue entregado pues a la cruz, una muerte con la que era castigado pues una persona que había cometido un gran crimen en esa época, ¿cierto? Y ese Jesús, esa piedra que fue desechada es ahora la piedra angular. O sea, nuestra fe cristiana es por la misma pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces es bonito ver cómo eso que desechó ahora es nuestra piedra angular, donde está edificada la iglesia, donde está edificado cada cristiano, cada familia, cada diócesis. Y qué bonito saber que el Señor pues es esa roca firme donde estamos cimentados y qué bonito pues cada vez confiar más en Él, darle la primacía y es una invitación porque el Señor también utiliza mucho esta figura de la roca, de la piedra, cuando dice que el hombre prudente es aquel que construye en roca sólida, firme, porque en tiempo del oleaje, de los ventarrones, la casa no se cae, no se destruye. Entonces también qué bonito como para saber, o más bien, empezar a edificar nuestra vida sobre Cristo. Quizás si alguien aún no ha conocido al Señor, si quizá no ha habido ese encuentro más cercano, nos ha costado, ha sido muy difícil, quizá hoy el Señor te está haciendo la invitación a ti, para que Él sea tu roca y ahí empieces a edificar tu vida como joven, o quizá tu vida familiar, tu matrimonio, y vamos a ver cómo va a ser diferente nuestra vida con Cristo. Bueno, Carlos, unas palabritas quizá ya para terminar, recomendándole a la gente de la lectura orante de los salmos o a seguir el programa también. No, la riqueza de los salmos es inmensa, porque encierra todo el corazón y el sentir de un pueblo que era el pueblo de Dios, y que Dios lo escogió y Dios mismo lo guió y Dios mismo lo formó y Dios mismo le dio la fe que tenían ellos desde Abraham hasta el tiempo en el que estamos meditando en este momento. Ellos fueron otros paganos más, pero el Señor les fue mostrando de qué manera iba a ser la religión, de qué manera iba a ser la fe al que Él les llamaba. Entonces, saber que Jesús oraba con estos salmos y pensar que cada vez que uno ora con los salmos, está orando con Jesús y que es Jesús quien ora al Padre con nosotros. Excelente, Carlos. Bueno, te damos las gracias por asistir al programa, por compartirnos esta meditación bien bonita y al resto de los hermanos que nos están escuchando, pues les hacemos la invitación para seguir este programa. Apenas llevamos 3 salmos que de seguro pues ya nos van impactando, nos contextualizan un poquito más y hay otros salmos venideros con los que vamos a encontrar esa riqueza sobre la historia de la salvación y cómo se van cumpliendo en Cristo, pero también cómo esos salmos van iluminando nuestra vida
nosotros podemos tomar estos salmos y rezarlos con estos mismos sentimientos. Que la Virgen María les acompañe y nos vemos en un próximo programa.